Un saludo nuevamente para todos los que están sintonizando el video, lo están visualizando. Espero que les eh, pueda servir de mucho y con este cerramos. Esta es la tercera parte de la exposición de ideas de los hechos de 1833. Entonces volvamos a establecer una línea que, como había mencionado en el video anterior, Anastasio Aquino, él, aunque nació y murió bajo, mejor dicho, él vivió sus últimos días hasta su muerte y fue parte de la Federación Centroamericana. Él nunca se sintió un centroamericano, se sintió siempre un nonualco, es decir, había una identificación étnica con su propia cultura indígena. En ningún momento él adaptaría otro tipo de pensamiento que no fuera siempre el que tuviera la línea indígena. Es decir, no cambió ese pensamiento, ¿no? Esa cosmovisión indígena la mantuvo hasta sus últimos días. Entonces, hay que hablar eh, los, de los momentos que marcaron ese alzamiento de Anastasio Aquino. El primero de esos momentos es cuando Aquino logró dominar, se menciona Santiago como San Juan Nonualco y Zacatecoluca. Y también combatió cerca de Santiago Nonualco el 1 de febrero en la batalla del Huiscoyolapa, donde venció a las tropas vicentinas al mando de Juan José Guzmán. Ese fue el primer momento o el primer triunfo de Anastasio Aquino una vez que ya se había sublevado, perdón, y pues ya tenía su ejército de indígenas y otros pues que posiblemente fueron algunos mestizos o ladinos que también fueron parte del ejército que tenía a su mando, a su disposición Anastasio Aquino. También se habla que el otro fue en febrero cuando se dirigió a Zacatecoluca y se dice que se la saqueó y la tomó. Esa villa estaba al mando de Antonio Villacorta y Felipe Uribal y puso al mando de esa ciudad a Francisco Castro, caracterizado como un indígena muy influyente. A su vez también se menciona que una vez terminada la defensa de la región Unualca y controlado ese territorio, Aquino continuó avanzando con su ejército hasta llegar a San Vicente. Allí inicia la segunda parte de su gesta heroica, valiente, de lucha de clases, encabezada principalmente por indígenas, y se menciona que el 14 y 15 de febrero Aquino preparó un golpe a San Vicente. Entonces, parte de la historia que aún continúa como leyenda, se relata que Aquino, al conocer que los más acaudalados, es decir, que los más pudientes de San Vicente, de la ciudad habían escondido sus riquezas en la iglesia del Pilar, se dirigió a ese lugar para requisar esas riquezas. Es decir, los indígenas tenían un gran miedo con la iglesia, pues producto de todos esos años de dominación colonial. Por lo tanto, un indígena profanar la iglesia o entrar en ella arbitrariamente, como lo hizo Anastasio Quino, para muchos indígenas era un pecado. Y pues pensaban de que si lo hacían, pues se lo iba a ser un castigo inmediato que iban a tener. Pero pasó. Según menciona el relato, se, men- eh, se dice que Anastasio Aquino, una vez que entra a la iglesia, este, se hace denominar entra a la iglesia como líder de los nonualcos y ordena que se abra la iglesia. El párroco lo trata de convencer de que es la casa de Dios, que debe respetar, que va a ser castigado, y ante la amenaza y la desmoralización de su tropa, este caudillo decide entrar a la iglesia y demostrar que aún con la corona de San José, que se supone que se la quitó al santo patrono, se la puso él mismo y se declaró el príncipe o el rey de los nonualcos. Y que al hacerlo no sufriría ningún castigo. Y como pues
Y como la historia lo demuestra, no sufrió ningún castigo por haber hecho ese acto que para muchos significaría un tipo de herejía, ¿no? Pero él lo hacía como una gesta heroica para demostrar que el pueblo nonoalco tenía todo el poder y la potestad de tomar acciones para demostrar su autonomía y para demostrar que esos símbolos sagrados eran nada más una construcción que se les había impuesto por los años de dominación colonial, pero que no tenía nada que ver con un poder sobrenatural o divino. Entonces, también se habla de que hubieron en los territorios que dominó y controló el ejército de Anastasio Aquino, pues se lanzaron unas promulgas y una en especial que aparece ahí con fecha de 16 de 1833 aparece firmada por Anastasio Aquino. Allí se menciona Anastasio Aquino, comandante general de armas libertadoras de Santiago Nonualco. Entonces ahí se establecen algunas normas, o podemos decir a manera de leyes, ¿no? El que matare pagará con su vida, el que matare se menciona, pagará esa vida con otra, es decir, con la misma. Es decir, el que mataba tenía que pagar con su vida. El que hiriera se le cortaba la mano, el que atropellase a las autoridades que se habían establecido, pues iba a recibir un castigo de 10 años de obras públicas. Los que atropellaran a las mujeres, sea casadas o recogidas, pues serían castigados con arreglo a leyes. Esa es otra de las principales promulgas que hizo Anastasio Quino. Él tomó en cuenta a la población femenina, ya que él promovió una ley que las defendía en caso de ser ultrajadas. Ahí se menciona claramente, independientemente fuera casada o solo fuera recogida, pero iba a sufrir un castigo el que atentara contra la dignidad de una mujer. Entonces, ese acto dicen que demuestra el nivel que tenía de Anastasio Quino de, podríamos decir, de visibilizar también no solo las reivindicaciones de la misma población indígena, estamos hablando de hombres, sino que también de las mujeres. Y pues así, ahí están otras leyes que él promovió, en fin, en esa promulga del 16 de febrero de 1833. Entonces, se menciona que él después siguió con sus acciones en el territorio de Tepetitán. Allí Quino regresó a Santiago Nonoalco, sus hombres ahora ya se contaban por miles y según las fuentes cargaban con todo lo que se saqueaban de los lugares donde ellos dominaban y habían combatido y él estableció su cuartel general en Santiago y tiene todo un ejército, se suponía que era alrededor de 2000 que lo integraban, ¿no? Donde tenían fusiles, cañones y hasta un escuadrón con varas de huiscoyol y algunas de hierro. Entonces se menciona que para febrero, después de enterarse de la derrota de los soldados al mando de José Antonio Parada, los soldados en San Vicente, al mando de Juan José López, se disponen a atacar a los sublevados en Santiago Nonoalco. Los primeros enfrentamientos se dieron en San Juan Nonoalco, donde las tropas del gobierno ganan la batalla y desde allí el ejército de Anastasio Aquino, del comandante general de ese ejército, se repliega al río Huizculapa y otros puntos militares que ellos tenían estratégicos. Entonces esa fue como la primera derrota del ejército de Anastasio Quino por manos del ejército federal. También se menciona que hay un contrato elaborado por Antonio Ceballos que afirma que todos protestan morir en defensa de su pueblo y de su raza india
y esa batalla la ganaron las fuerzas del gobierno y causaron gran mortandad. Ese conflicto terminó por la tarde como a las 3 p.m. y los derrotados se refugiaron en el cerro El Tacuacén. Entonces se menciona que Anastasio Aquino pues, fue capturado por sus mismos compañeros de Santiago Nonoalco el 23 de abril de ese año de 1833. Luego sería conducido a Zacatecoluca, donde fue encarcelado por los delitos que se le causaban de sublevación y fue encontrado culpable. Anastasio Aquino fue ejecutado en julio de 1833, a pesar de que fue en abril que lo capturaron, y como un acto simbólico, como un acto de castigo, su cabeza fue colocada en una jaula donde se exhibió públicamente. Entonces, por ahí está una breve descripción de las batallas, y pues de el triste final que estuvo este caudillo, este líder, este comandante, como él se denominaba, de ese ejército, que encabezó una de las primeras grandes sublevaciones, un levantamiento que sobre todo hay que recalcar tenía un carácter sobre todo étnico, porque la mayoría del ejército de este líder, Anastasio Aquino, era principalmente de etnia indígena, ¿no? Entonces, este es parte de los hechos que han marcado la historia de El Salvador y pues que como cultura general es necesario y prioritario que cualquier estudiante, ya sea en el nivel que se encuentre, pues conozca un poco sobre estos detalles y quién era este líder Anastasio Aquino. Hasta aquí terminamos entonces la exposición de ideas de este tema, de estos hechos de 1833. Espero que les sirva la información y pues agradecerles la atención prestada a los que han pues seguido el orden de los videos y pues cualquier comentario lo pueden hacer y trataré siempre de responder dudas o sugerencias sobre el mismo tema. Muchas gracias.